Comienza a grabar. Abajo hay un menú abajo que dice monetizar los enlaces a la transmisión de emisión. Hay que grabar en YouTube. No suelta nada. Buenos días, no suelta. ¿Escuchas? No suelta nada. Sí. ¿Oyes? Okay. Es lento, pero sí. ¿Listo? Ups. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ana María Restrepo, soy la coordinadora nacional del programa Escudos del Alma de Redpapás. El programa Escudos del Alma es todas las puestas en escena de los contenidos que tenemos en Redpapás para llevar los mejores contenidos a las mejores herramientas a padres, madres y educadores y cuidadores y todos los que tengan que ver con el cuidado y la protección de la infancia y la adolescencia. Bienvenidos a este primer conversatorio virtual con expertos. Hoy vamos a ahondar un poco sobre el tema de la primera reunión de líderes, la reunión de febrero, en la que abordamos el tema del poder del involucramiento parental. Hoy estamos aquí con dos personas muy especiales para Redpapás, Lina Saldarriaga y William Padilla. Lina es psicóloga, tiene una maestría en psicología de la Universidad de los Andes y un doctorado de psicología del desarrollo de la Universidad de Concordia en Canadá. Ha sido profesora asistente del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes y consultora e investigadora de diferentes entidades a nivel nacional e internacional en temas de relaciones de pares, amistad e intimidación escolar. También ha participado en el diseño de las pruebas de competencias ciudadanas y de las pruebas saber y es coautora de diferentes libros en este tema. Actualmente es la directora de contenidos e investigación de Redpapás. Y Willy Padilla está en el primer año de estudios de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad del Estudio de Salerno. Es psicólogo y filósofo, psicólogo de la Asociación Alianza Educativa del Colegio Miravalle acá en Bogotá. Es coordinador de la Escuela de Liderazgo Político de la Asociación Misioneros de la Juventud y miembro de la Junta Directiva de SICSICUER. Entonces, bienvenidos a este primer espacio del día de hoy. Como les mencionábamos, este espacio es complementario a la reunión de líderes que se llevó a cabo en el mes de febrero y todos los contenidos y toda la conversación que vamos a tener hoy gira en torno a las inquietudes que los líderes han tenido sobre el tema del involucramiento parental. Entonces les cuento un poco, hicimos una encuesta de qué inquietudes hay al respecto, pero también qué buenas prácticas hay en los colegios afiliados a Redpapás sobre el tema del involucramiento parental. Entonces vamos a llevar la conversación un poco alrededor de estos temas. Entonces, si les parece, empecemos por lo primero. ¿Qué es involucramiento parental y para qué sirve el involucramiento parental? Si quieres, Lina, cuéntanos un poco desde la teoría y Willy desde la práctica, ¿qué es esto del involucramiento parental? Digamos que la definición técnica de involucramiento parental tiene que ver con todas aquellas cosas que hacen los papás para ser parte, o como dice, pues, digamos, el nombre, involucrarse en la vida de los niños, sobre todo en dos cosas. Una, en la parte académica, en todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de los niños, y otra, en su desarrollo socioemocional, que son muchas de las cosas que nosotros trabajamos acá. Entonces, todo su desarrollo socioafectivo, lo que tiene que ver con su comportamiento, lo que tiene que ver con las relaciones que crean con las otras personas. Entonces, son todas aquellas acciones que los papás y los cuidadores hacen para estar presentes en, y lo que sabemos, digamos, por las investigaciones es que al estar presentes, los papás tienen unos efectos muy positivos en los niños. Entonces, cuando hay digamos, un involucramiento parental, las notas de los niños son mejores, los índices de bienestar de los niños son mejores, su autoestima, su autoconcepto, etcétera, etcétera. Es muy importante distinguir el involucramiento parental del monitoreo parental. El monitoreo parental hace parte del involucramiento parental, pero no solamente el involucramiento. El monitoreo es estar pendiente, es estar ahí, saber qué es lo que está haciendo, y eso es muy importante, sabemos que es muy valioso, pero en el involucramiento hay un elemento adicional, es que hace parte de mi interés por saber qué está haciendo las tareas, le ayudo a hacer las tareas, estoy con él en otros contextos, le pregunto sus cosas, quiénes son sus amigos, si por ejemplo qué está haciendo en las redes sociales, hablando de las redes sociales. Entonces es una cosa mucho más cercana, de una relación mucho más cercana y no solamente de estar vigilando. Bueno, ¿y tú cómo ves eso
en tu experiencia, en tu quehacer del día a día? Muy bueno, Ana, Lina. La forma en que se lleva a cabo este involucramiento de manera aterrizada se da a través de los que seguimos espacios en el contexto educativo. Esos espacios están de orden legal, que ahí hay unos espacios, pero también aparte de lo legal se brindan espacios de orden que puedan estar dialogando tanto los padres de familia como con los docentes. Okay. En ese sentido, pues hay unas que son formales, que son las llamadas escuelas de padres, ¿sí? En donde pues, estos espacios son para ellos, los padres de familia, que les permitan adquirir herramientas, en donde uno de estas dinámicas tiene muchas preguntas, muchísimas preguntas, entonces estos espacios para poder ir orientando sobre esas preguntas que puedo ir realizando para acompañar a nuestros chicos. Y ya en ese sentido se realiza, normalmente los padres tienen el espacio abierto para visitar a los, visitar en cuanto a estar allí en el colegio para hablar con los docentes, poder preguntarles cómo va mi hijo, tanto en el proceso académico, también con el proceso socioafectivo, nosotros lo vamos desde la parte convivencial, y allí ellos tienen la posibilidad de dialogar y de mirar desde esos puntos cómo va este chico. Entonces, ese es como cómo se aterriza este elemento frente a ese problema. Una cosa importante que está diciendo William que me gustaría rescatar es que nosotros vamos a manejar siempre dos conceptos hermanos. Vamos a manejar el concepto del involucramiento parental, que es una cosa que sale de los papás y que cómo participo en el colegio, cómo en la casa recibo a mi hijo. Eso es, digamos, del papá hacia todo el contexto donde se desarrollan sus hijos. Y Willy está hablando de un concepto maravilloso y muy importante que son las alianzas familia-colegio. No puede haber involucramiento parental sin alianzas familia-colegio. Y las alianzas familia-colegio son exactamente eso. ¿Cómo en la escuela podemos trabajar padres, niños y docentes para hacer que el proceso de desarrollo del niño sea muy positivo? Entonces, todo eso que está diciendo William hace parte de ese proceso de involucramiento y de la alianza. Entonces, ¿cuáles son los espacios que se le abren en el colegio? ¿Cómo puedo llevar, yo sé si tú has visto en tu colegio, eso me imagino que sí, cómo puedo llevar yo lo que hago en el colegio a la casa? Eso es una cosa muy, muy bonita y se convierte en una relación de doble vía, es decir, de los papás hay un montón de inquietudes, un montón de cosas que salen y del colegio también hay un montón de necesidades, de preguntas, de acompañamientos que se les dan a los papás y lo que queremos es que sea una comunicación fluida y de doble vía para con las partes que En ese sentido, lo que menciona Lina, mi querida Ana, está en que se brindan esos espacios para conversar, para dialogar. A veces los papás tienen temores, los docentes tienen sus temores, y la forma de vencer esos temores es en que se encuentren, se acerquen, que puedan expresar, oye, ¿yo cómo puedo orientar sobre tales temas de orden académico? Y podamos mirar quién puede acompañarme en la casa, que podamos mirar qué tipo de ayudas se requieren para poder orientar frente a esta situación. Y sobre todo, algo que nosotros vemos muy valioso dentro del contexto, por ejemplo, de la familia, es que haya alguien, un adulto, que esté allí acompañando este proceso. Nosotros hemos visto que adolescente solo, o niño solo, es un niño que va a tener muchos problemas. Entonces, ahí es clave que haya ese adulto que esté allí junto a esta persona acompañando y enterándose de cuál es ese proceso que se lleva a cabo. Yo les cuento un poco las buenas prácticas que nos mencionaron de algunas de nuestras instituciones educativas afiliadas. Por ejemplo, el tema que tú decías de llevar las cosas a la casa. Muchos nos cuentan, digamos, está por un lado la inquietud de cómo hacer para involucrar a los papás en la casa, pero que eso no interfiera con las responsabilidades que los papás tienen de su trabajo, de su vida cotidiana, todo. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es tareas, llevar tareas específicas a la casa como papá, cuéntame cómo es que se paga la factura del agua, como cosas muy concretas que le enseñan también el día a día de los adultos a los niños, y no es sentarse a hacer un proyecto grandísimo que quita mucho tiempo, sino conversaciones que además ayudan también a fortalecer la relación padre-hijo por un lado. Otro tema, lo que tú mencionabas de los espacios en los colegios, muchas instituciones educativas nos cuentan, por ejemplo, que han abierto espacios diferentes en los colegios, entonces invitan a los papás a dar presentaciones sobre su trabajo. O, por ejemplo, hay unos días especiales, una institución nos contaba del día de los almuerzos, de unos picnics que hacen en el colegio
para que los profesores tengan su hora de descanso y los papás van y hacen el picnic con los niños a la hora del almuerzo y los papás así están ayudando también a que los profesores tengan su espacio, a veces tienen que reunirse o alguna cosa, entonces es una alianza muy importante como colegio, papás. Y por el otro lado, hacer actividades, lo que decías ahorita, que sean profesor, papá, niño, papá o mamá, niño. Entonces, por ejemplo, no es el profesor y el papá hablando del problema que tuvo el niño, sino la reunión entre los tres donde el niño dice, yo creo que estamos acá reunidos porque esto está pasando y no sé cómo manejar esta situación, y entre papá y profesor ayudan a solucionar la situación. Entonces se vuelve una alianza muy chévere entre las tres partes, que puede ser muy útil porque brinda unos espacios diferentes y además no son los espacios tradicionales de venga al colegio porque es que vamos a regañarlo porque su hijo hizo no sé qué, sino que son unos incentivos diferentes que hacen que los papás vean el colegio como un espacio diferente donde también les pueden dar cosas chéveres y ellos pueden aportar mucho al día a día de sus hijos. A mí me gustaría rescatar varias cosas de las que has dicho, de esas buenas prácticas que si tú lo conectas con la teoría es muy claro dónde está. La primera, por ejemplo, tiene que ver con abrir espacios. El hecho de que los papás puedan ir a hacer un picnic, el hecho de que los papás, los niños y los profesores tengan la oportunidad de trabajar juntos para un problema. El hecho de que a los papás no nos llamen solo cuando ocurre un problema, sino cuando hay algo positivo, les den la alimentación positiva. Sabemos que son cosas muy valiosas y que abren los canales de comunicación. Miriam y yo en estos días estábamos en una reunión de líderes y hablábamos de la importancia de que la relación no se base solamente en los problemas. Digamos, eso parece ser muy valioso porque cuando los papás reciben retroalimentación positiva de sus hijos, no están resistentes a asistir. Muchas veces, y Willy, tú me corriges, pero lo que yo oigo de los colegios todo el tiempo es, yo cito a los papás y no vienen, yo cito a los papás, y hay una barrera muy grande para eso. Una de las cosas que proponíamos en esa reunión, o de las que hablábamos en esa reunión, es que cuando uno logra hacer la comunicación positiva, no existe esa resistencia de me están llamando del colegio porque me van a decir algo malo de mi hijo, sino probablemente me están llamando porque tienen algo bueno que contarme o me están dando esa retroalimentación positiva, es mucho más fácil abrir ese canal de comunicación y empezar a hacer como o empezar a tener la posibilidad de conversar con los papás más desde lo positivo. La otra cosa que me parece muy importante es involucrar a los niños. A veces hablamos de las alianzas familia-colegio y pensamos en los papás y en los profesores. Hace poco hablaba con una rectora de un colegio que me contaba una experiencia muy linda de cómo ellos decidieron hace unos años involucrar a los niños en la entrega de notas. Los niños y los profesores preparan su reporte de notas y después se reúnen con sus padres y entre los tres o entre los cuatro, dependiendo de si van papá y mamá, toman una decisión sobre cuál es el camino a seguir. Fíjense que eso tiene varias cosas importantes. Uno es que el papá puede ver que su hijo es además dueño de su propio proceso, lo hace el niño se hace responsable de su proceso, pero además es un proceso conjunto, es además un proceso que requiere esa comunicación fluida de la que estábamos hablando y que creo que es muy valiosa en esto que estábamos hablando de las buenas prácticas. Y otra cosa, no me acuerdo ahorita si no, y yo les quería hacer una pregunta muy concreta, que es algo que muchos colegios nos preguntaron y es cómo incentivar, como cosas concretas para incentivar a los papás a que asistan a estos espacios mientras se empieza a hacer este cambio de cultura de que realmente sí es importante que hagan parte, porque por ejemplo nos mencionaban que les dan diplomas en los colegios, o que algunos colegios le ponen en el boletín de notas de los hijos, ponen como nota de participación de los papás. Entonces los niños tienen un montón de buenas calificaciones, pero tienen una mala calificación en participación de sus papás. Entonces son ellos los que le dicen a los papás, por favor vaya porque me estoy rajando en esta nota. O por ejemplo, hacen unos cursos especiales para papás dentro del colegio, entonces sienten que ellos también están desarrollando habilidades y no solamente ir a hablar de sus hijos. No sé en el colegio cómo les va a ustedes, qué han hecho para que los papás hagan parte de todos estos espacios. Pues mira, perdona, algo que se ha buscado realizar, en eso tratamos de ser muy creativo y poder uno mirar cómo se puede buscar ese cambio de esta cultura, ¿no? Porque a veces se relaciona que ir al colegio, eso son qué? Regaños. ¿Qué hizo este muchacho ahora? O este niño. La intención es un poco brindar que en esos espacios se pueda dialogar y se pueda conversar
de pronto, más allá de estas dinámicas, que lo que va pasando de la vida misma. Nosotros tenemos algo y nos ha parecido interesante con los grados 11, y es un término que se llama el plan padrino. Okay. Ese plan padrino está enfocado un poco hacia el proyecto de vida, ahí encaminando hacia el tipo que va a realizar después cuando tiene su formación de la media. Y allí la intención es un diálogo de seres humanos en donde van compartiendo sus temores, donde van compartiendo sus sueños, sus metas, y allí va surgiendo como en ese encuentro, a veces también obviamente con algo de comer, que eso también nos ayuda muchísimo a distensionar como este ambiente, y a ir encontrando tal vez en ese diálogo entre docente, estudiante y padre de familia, pues qué podemos ir haciendo de cada uno de los roles para ir alcanzando la meta que el chico pues va sintiendo que está llamado. Sería interesante, por ejemplo, irlo disminuyendo, ¿no? Que podamos tener unos padrinos en donde se pueda conversar de manera muy fluida con los padres de familia y que se permita realizar otro tipo de espacios y de encuentros. De la familia, por ahí escuchamos en esa experiencia que mencionaba Dina en la reunión que se tuvo de líderes, en un colegio donde los invitaban a tomarse un título, un rector, en la mañana. Entonces es buscar espacios asociativos, otros espacios como que hoy ya me citaron. Si de pronto va a ser de la espontaneidad que llegue el papá y pueda, oye, miramos cómo va nuestro chico, encontrémonos qué podemos observar y dialogar frente a lo que va sucediendo en la dinámica del colegio. Es que la dinámica del colegio va más allá, hace parte obviamente de lo comercial y lo académico, pero también va a elementos, por ejemplo, de seguridad, ¿sí? Del espacio, por decir algo, donde, oye, mira, en la comunidad estamos viendo dificultades, tal vez hay ciertas de seguridad en cuanto a problemas de orden, situaciones como de ese estilo, que no solamente se encamine allí en este lugar, sino que también permitan mirar otros elementos que afectan la dinámica del colegio. Okay. Yo con eso quería preguntarles, porque otra de las preguntas que nos llega, y aquí hago una pequeña cuña, y es que quienes nos quieran enviar preguntas con el numeral papás conversando en @redpapás, acá las estamos recibiendo para integrarlas en la conversación también. Entonces, una de estas preguntas que nos llega es con esto relacionado de la seguridad y factores que realmente afectan este tema del involucramiento parental, que muchas veces no están en las manos de los profesores. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer en contextos donde los mismos papás del colegio hacen parte de dinámicas peligrosas, por ejemplo, que están asociados a temas de robo, de sicariato, de cosas así, y que los mismos docentes están angustiados de hacerlos parte pues, como de las actividades del colegio por el contexto que traen? ¿Qué podemos hacer en esos casos? ¿O qué han hecho ustedes en esos casos también? Pues mira, gracias. Pues mira, algo que se va venido realizando es tener claridad que el bienestar de los niños y adolescentes es clave. ¿Sí? Nosotros es el parámetro número 1 para poder tomar decisiones. Ya cuando se presentan estas situaciones que son bastante extremas en cuanto a que son complejas, de gran dificultad, vemos la necesidad de fortalecer en esto la red de apoyo entre los padres, en donde si vemos que hay una situación que pone en peligro el proceso de nuestros estudiantes, pues hay que hacer en algún momento algún tipo de denuncia que en eso los padres mismos realizan. Acá hay una página importantísima que se llama Te Protejo, y es una herramienta muy valiosa para poder realizar este tipo de situaciones, para denunciar, para a veces solicitar orientación y poner en conocimiento algo que no va a ayudar este proceso de la dinámica de nuestros muchachos. Entonces, los padres de familia en ese mismo sentido se van volviendo protagonistas porque ellos conocen bastante la realidad de lo que van allí persiguiendo, y pues que ellos mismos, en vez de que hacen callados, pues van dando el paso a decir, oye, este chico de esta dificultad está pasando eso, pues tomamos decisiones que pues van a permitir de una otra forma ir solucionándolo, porque al final el que está en dificultad, el que está en peligro, es nuestro chico que está en peligro. Okay. Y yo creo que hay una cosa adicional, eso es una herramienta muy importante, pero también hay otra realidad, no importa quiénes seamos, cuáles sean nuestros contextos, las características que tengamos, todos tenemos una meta común, y es que los niños estén bien. Finalmente los papás están llevando a los niños al colegio
o a las instituciones educativas porque quieren que aprendan, quieren que hagan movimientos. Entonces, la primera recomendación, y la estábamos hablando con William ahorita, yo le hacía una pregunta acerca de qué haría él si tuviera unos papás de cierta característica en el colegio. Y me decía, mira, lo más importante es conocerlo. A veces no nos acercamos no porque no se pueda, sino porque no sabemos cómo. Entonces, muchas veces cuando uno baja la guardia y empieza a conocer ese papá que está, y empieza a conocer esos miedos y esas dificultades, y claro, hay situaciones de riesgo donde no podemos dejar que pasen y tenemos que hacer las denuncias, pero hay otro tipo de situaciones donde se pueden encontrar lugares donde a veces los papás no están presentes, no porque no quieran, sino porque no saben cómo. Entonces, incluirlos. Y definitivamente en este país tenemos que ser conscientes que no todas las instituciones educativas están ubicadas en contextos donde todas las necesidades están cubiertas. Entonces, seamos conscientes del contexto y miremos con las características del contexto cómo podemos trabajar. Independientemente de cuál sea el contexto, todos los niños tienen derecho a recibir una educación de calidad y tienen derecho a que sus padres y sus docentes se involucren. Entonces, ahí está, y estoy completamente segura porque he podido ver esto en instituciones que tienen muchas dificultades. Hay estrategias para hacerlo. Cuando no hay estrategias para hacerlo, se pueden hacer alianzas. Muchas veces tener alianzas con los centros de salud, tener alianzas con otras instituciones no gubernamentales, tener alianzas con el mismo Estado, con las alcaldías, con las secretarías de educación, facilita, por ejemplo, que los padres, digamos, perciban el colegio como una herramienta que les ayuda a obtener cosas que no necesariamente pueden obtener, o que les escuchan cuando en otros contextos no los escuchan. Entonces, muy importante tener en cuenta el contexto, muy importante saber que independientemente de quiénes son los papás y quiénes son los docentes, la meta común es los niños, y que al final no necesariamente los papás no están, no porque no quieran, sino porque no saben. Yo quiero hacer un énfasis sobre acá en esta conversación, y que es clave, y es definitivamente ese conocer. Es importante acercarse y conocer y mirar la situación de dificultad. En esos chicos que se presentan dificultades externas, siempre habrá normalmente alguien que le interese el bienestar del chico. Entonces hay que hacer esa alianza con estas personas para poder sacar adelante este proceso. Pero es importante acercarse y conocer. A veces asusta más de lejos, ¿sí? Las situaciones, y cuando ya uno conoce y la conoce. Entonces, clave, conocer. Yo con eso y hago mucho énfasis en lo que están diciendo, porque muchas de las inquietudes que nos están mandando y las que se hablaron en las reuniones de líderes es precisamente eso, tener la voz y voto de los padres, por decirlo de alguna manera, porque muchas veces nos comentaban como obstáculos para un involucramiento parental óptimo, nos decían, es que nos citan a reuniones a horarios que no podemos, o es para hablar de temas que no tienen nada que ver con mis necesidades como familia. Entonces, algunas de las buenas prácticas que nos han mencionado es acérquense a conocer a las familias, y que las familias se acerquen al colegio también a conocer a los docentes para poder saber de qué manera construir esos puentes y esas conversaciones que sean útiles para ambas partes. Y cambios muy pequeños, Anita, lo que estás diciendo. Por ejemplo, el entender cuáles son los horarios que a los padres de familia, a la mayoría, porque seguramente no podemos hacerlo a todos, pero a la mayoría de padres les sirve o son más favorables para ellos. Lo que estaba contando William del Tito, esto es un rector de un colegio que se dio cuenta que a ninguna hora podía citar a los papás, excepto muy temprano en la mañana, como 20 minutos antes de que ellos, los niños empezaran la clase, porque los papás los iban a llevar de cualquier manera. Y al invitarlos a un tinto, digamos, pues, creó este contexto muy cálido donde estaban el rector y los profesores tomándose un tinto, todos compartiendo, y los papás se sentían bienvenidos al colegio a tomarse el tinto y a hacer preguntas. Y este rector empezó a encontrar que conversar con los papás en la mañana 20 minutos era mucho más productivo que llamarlos a 5 reuniones a las que probablemente no iban a asistir. Entonces, cada colegio y cada contexto va a tener su particularidad. Lo que le va a servir al colegio es conocer a sus papás y crear estrategias que sean acordes a lo que necesitan los papás y a lo que necesita el colegio. Digamos, ahí no puede ser solo lo que necesitan los papás o solo lo que necesita el colegio, sino que tiene que ser un punto medio en donde sea una relación gana-gana, básicamente. Y fíjense que en esto, por ejemplo, nos proponen buscar espacios alternativos para hablar unos con otros, y alternativos me refiero ya ni siquiera a presenciales, sino
conversaciones virtuales como esta que estamos teniendo, reuniones donde se pueden conectar por internet papás y profesores para que los papás no se tengan que ir de su trabajo y desde su trabajo puedan estar pendientes del desarrollo de sus hijos dentro de la institución educativa o, por ejemplo, los grupos de WhatsApp. Y con eso les quiero hacer una pregunta muy concreta porque nos han llegado muchas inquietudes de este tema, que ahora pareciera que es una moda el tema de hacer grupos de WhatsApp para hablar los temas de los niños en el colegio. Pero entonces nos llegan también las inquietudes de, es que esto distrae la atención o los temas ya no empiezan a ser sobre los niños, sino el chisme de lo que está pasando en el colegio. Entonces, ¿cómo ves tú en el colegio si es que esto está pasando en el Miravalle? ¿O cómo podemos hacer, si ya es un fenómeno el tema de los grupos en WhatsApp, cómo encauzarlos a que sean útiles para este involucramiento parental? En eso, Ana, es importante mencionar que estos medios que tú nos colocas, estos medios de redes, de redes sociales, de WhatsApp, son herramientas, ¿sí? Y como herramientas hay que tener en su claridad cómo se hace uso de esta herramienta y para qué va a ser la herramienta. ¿Eso qué significa? Curiosamente, la reunión que estábamos combinando sufría también esa inquietud porque se buscaba mirar cómo por medio de esta herramienta WhatsApp podíamos estar en contacto. Entonces había algo importante que lo decía mirar, bueno, es necesario mirar sobre qué parámetros nos vamos a basar y en ese parámetro que estamos construyendo tener claridad cómo se va a hacer el uso de eso. ¿A qué va con lo que te estoy compartiendo? Es una herramienta valiosa en la medida en que permite estar al tanto, pero puedes llegar a tergiversar si se hace uso para otras cosas como tú dices, el chisme, a veces el mirar allá qué está haciendo sin ningún tipo de situación. Es valioso en la medida en que, por ejemplo, permite estar informados. ¿Sí? Oye, hay una reunión o hay un encuentro o hay una actividad tal día, los chicos salen van a hacer tal actividad, no olviden llevar tal cosa. Bueno, en ese tipo de información nos podría ayudar, pero es clave en eso, Ana, tener como claridad para qué vamos a usar y cuáles elementos no. Adicional a finalmente, que hay personas que pueden acceder a pero tal vez hay otros que no, que van a estar por fuera. Entonces, como que, bueno, los que no están allí vinculados, ¿qué podemos hacer para también informar el plan B? Que no se queden sin conocer nada. Exactamente. Y eso aplica a nivel general. Yo creo que, digamos, uno no puede decir que esas herramientas son buenas o son malas. Yo creo que, como dice William, son herramientas. Pero sí creo, y digamos, esto es una queja muy sentida en los colegios cuando yo converso con ellos, y esto se vuelve un centro de chisme, esto se vuelve además para preguntar cuáles son las tareas que tienen los niños. Entonces los niños dicen, yo no sé preguntar en WhatsApp cuál es la tarea, le dicen al papá. Entonces eso además le quita un montón de responsabilidades y se vuelve un centro de acopio de quejas. Básicamente eso es un poco lo que pasa. Entonces pensemos, digamos, si le damos la vuelta y pensamos cuál sería la utilidad de esa herramienta. William mencionó puntos fundamentales de información, pero lo importante es ayudarles a los papás en las instituciones o a las instituciones mismas junto con los papás. Puede ser una maravillosa oportunidad para hacer alianzas con el colegio. ¿Cómo regular esos libros? Primero, que hayan unas reglas básicas. Entonces, aquí vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar de tareas, vamos a hablar de reuniones y vamos a hablar de permisos o cosas que tenemos. Entonces, es como hacerle un decálogo del buen comportamiento. Las normas de este grupo de WhatsApp son, y esas normas hay que recordarlas todo el tiempo, y la persona que administra el grupo debe estar mandando esas preguntas todo el tiempo. Entonces, eso es importante. Segundo, que no se vuelva una herramienta para ayudarles a los niños a no tomar responsabilidades. Es una herramienta de información, no una herramienta de, y entonces no hiciste la tarea, y entonces ahora qué vamos a hacer, porque los papás tienden a asustarse con eso, y pues obviamente pueden preguntarle a los otros papás. Nosotros siempre les recordamos a los papás la importancia de fomentar la autonomía de los niños. Y una manera de fomentar la autonomía es no hacer las cosas por ellos, dejarlos hacerse responsables de, trajiste tu tarea, la vas a hacer, si no la vas a hacer, ¿qué va a pasar si no la haces? Porque muchas veces a los papás les angustia no tanto que el niño no aprenda de la oportunidad, sino que el niño no falte con la tarea porque no vamos a sacar con la tarea. Y con esto quiero hacer la claridad, no quiero decir, y lo voy a hacer muy enfática,
en que no sea importante estar ahí ayudando a hacer las tareas y estar monitoreando que las haga, sino encontrar un balance, digamos, en las cosas, en la manera en que fomentamos autonomía, pero también en la manera en que nos ayudamos. Eso es una segunda cosa. Y la otra cosa es encontrar los canales de comunicación adecuados. Entonces aquí sí quiero hacer un énfasis muy importante. Si yo tengo una pregunta, una queja, una inquietud con el colegio, el chat de WhatsApp parecería no ser la manera más adecuada, porque si yo tengo un grupo de papás y tengo lo que tengo es una pregunta sobre el colegio, yo puedo básicamente hacerle la pregunta al colegio o decirle al colegio, por ejemplo, en el espacio de comité de convivencia o en el espacio de consejo directivo, tengo esta inquietud, hay otros papás que tienen esta inquietud, por favor, hablemos de esto. Porque muchas veces lo que pasa en esos chats es que, primero, ocurren en el teléfono, ¿no? Entonces, no necesariamente estamos entendiendo claramente la intención del mensaje, el deseo de la persona que lo está transmitiendo, entonces se puede prestar atención a sesiones. Y si es un tema en el colegio, aún en el colegio hay espacios y hay conductos regulares y afortunadamente existen vías para poder hacer eso. Entonces, esa es otra de las cosas que nos parece importante manejar acerca del chat. Y el último punto del chat es precisamente eso. Y eso nos pasa todo el tiempo cuando hablamos de TIC y cuando vemos, digamos, todos los comentarios en Facebook y las cosas que pasan. Muchas veces hacer la conexión entre lo que yo escribo en un teléfono y la consecuencia de lo que pasa al otro lado es más difícil, tanto para adultos como para niños. Entonces, tener la conciencia de que todo eso que estamos escribiendo está construyendo la realidad de la vida de nuestros hijos y la realidad del colegio. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta qué hacer y cómo vamos a utilizar lo que vamos a escribir, para qué voy a escribir lo que estoy escribiendo, con qué propósito lo voy a escribir. Y yo la cosa que sugeriría más, digamos, como para finalizar este punto, en esos chats generemos los acordados con el colegio. No solamente los papás, como un grupo de papás que lo están haciendo, los profesores, sino acordémonos, los papás del tercero, junto con la profesora, decidimos que vamos a tener un chat. Nuestras reglas del chat son estas, entonces la profesora todo el tiempo puede estar recordando las reglas. ¿Para qué lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a usar? Un horario. Entonces, a las 10 de la exacto, noche. entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche podemos escribir, pero más allá de esos horarios no. Y eso además es una práctica muy importante de habilidades para la vida que se las podemos transmitir a nuestros hijos. Y yo con eso les cuento que precisamente uno de nuestros colegios nos cuenta que tienen a una persona especial del colegio en cada curso encargada de moderar el chat. Entonces, cuando ven que la conversación se está desviando o que, por ejemplo, están empezando a mandar mensajes políticos o cosas que pueden hacer que algunos digan yo mejor no salgo de esto, entonces esta persona encargada de moderar vuelve a encauzar la conversación y dice, acuérdense que acá estamos, no sé, por el bienestar de nuestros hijos, entonces solo hablemos de estos temas, que puede ser algo muy interesante. Y yo con esto les quería también preguntar, porque nos han hecho muchas preguntas y muchos comentarios sobre el sobreinvolucramiento. Entonces, por un lado nos dicen, es que es muy complicado cuando los papás están metidos en el colegio todo el día, porque a los profesores nos estorba que estén ahí. No estoy diciendo que esto pase siempre o que no estoy diciendo que son un estorbo, sino estoy diciéndoles como un poco los comentarios que nos han hecho. Pero por otro lado, un poco lo que decía Lina también, les mando tareas a la casa y los papás hacen unas maquetas y unas cosas espectaculares y finalmente el niño no termina haciendo nada. Entonces, quería preguntarles, ¿es bueno, es malo el sobreinvolucramiento? ¿No lo rotulamos como bueno o malo? ¿Cómo manejar estas situaciones? ¿O cómo las han manejado ustedes en Miravalle? Es bien curioso sobre estos papás que están allí muy pendientes, están muy atentos a estas dinámicas que se ve ese sobreinvolucramiento. Nosotros, al contrario, lo vemos como una oportunidad para mirar la dinámica. Yo veo clave el poder canalizar, ¿sí?, este tipo de acciones que ellos tienen y cómo podemos orientarlos para que no solamente se enfoque por ejemplo, sobre estos padres en contextos de estar siempre con un curso, sino que puedan ampliar un poco frente a, oye, conozcamos un poco más de la dinámica del colegio, qué está sucediendo, qué está pasando, ¿sí? Para nosotros es clave que los papás estén pendientes allí. Nosotros vemos que mejor que estén involucrados y a la vez que permitan ir compartiendo esas percepciones y esas situaciones, que conozcan la dinámica, que conozcan, por ejemplo, la forma en que se está evaluando. Estoy hablando de un tema académico,
cuáles son la pedagogía que se implementa, cuál es el tema de la forma de evaluar que se tiene con los estudiantes, y que conozcan todos estos elementos, estas informaciones para poder realizar, y también que ellos hagan propuestas. A veces yo veo que más allá de que estén presentes, es que no solamente dependiendo para qué uno está presente, ¿sí? Esa es una situación, sino que se enfoca a que estemos presentes, pero miremos qué podemos proponer y qué podemos hacer en nuestro rol como padres de familia, ¿sí? No solamente que estemos allá a ver como, perdona que haga así, me puse de brazos a ver qué están haciendo vigilando, no, sino, oye, yo también hago parte de la institución y cómo puedo yo también apoyar y poder proponer como padres de familia frente a las necesidades que están ahí, que se observan, que se palpan, y que es importante que ellos pues, puedan también dar su aporte sobre esta situación. Okay. Yo creo que de lo que dice William hay algo muy importante, y es esas relaciones entre la casa, el colegio, la relación con los niños son un balance. Y en este caso, digamos, específico de mi pregunta es un balance entre fomentar autonomía y dar oportunidades de aprendizaje y estar pendiente y estar involucrado y estar acompañado. Entonces, a mí, digamos, como que lo que yo sugiero es ni tan poquito ni tanto. Ni tan poquito que yo no sepa qué es lo que está pasando, que yo no esté pendiente, que yo no esté involucrada, porque eso sí sabemos, digamos, que se asocia no solamente con temas de mal desempeño académico, sino con temas, por ejemplo, de riesgo de consumo de drogas y cosas de ese estilo. Pero cuando estoy demasiado involucrado, estoy limitando oportunidades de aprendizaje muy importantes. Porque si la maqueta es una oportunidad de aprendizaje para que el niño desarrolle habilidades motrices, para que pueda planear la construcción de un objeto, para que entienda, por ejemplo, algunos conceptos claves de geometría, si yo lo hago y no lo hace mi hijo, lo estoy limitando a esa oportunidad de aprender. Ahora, es encontrar, y en eso la alianza con el colegio es fundamental, ¿cómo hago para estar ahí y acompañarlo y que él sienta que estoy muy pendiente y que sé qué es lo que está pasando, pero dejarlo también aprender? Entonces, digamos que entre no estar involucrados y estar solo involucrados, yo prefiero siempre el involucramiento, y lo que yo creo que es una tarea, digamos, de nosotros, desde los papás, desde los líderes de los colegios, es ayudarles a los papás a moderar esa que tanto están ahí, para no limitar a los niños de oportunidades de aprendizaje y fomentar su autonomía. Para nosotros eso sí es fundamental. Que los niños se hagan responsables de su proceso de aprendizaje, siempre acompañados de nosotros, siempre acompañados de la institución educativa, pero que tengan la capacidad de equivocarse, que para nosotros es súper importante, y aprender de esas equivocaciones, y también sentirse orgullosos de sus propios logros. No hay nada mejor que un niño que logra hacer algo, que logra hacer esa maqueta, que no le quede perfecta, pero lo hizo y se siente orgulloso. Entonces estamos contribuyendo al desarrollo de su autoestima, de su autoeficacia y de su autoconcepto, y creo que todos estaríamos de acuerdo que es muy importante que lo hagamos. Entonces, es empezar a ayudarles a los papás con herramientas, y eso es un poco lo que vamos a hacer a lo largo de este año, sobre cómo balancear esas oportunidades de aprendizaje y de autonomía y el estar muy involucrados para estar en la mitad. Yo en ese quiero hacer énfasis, solamente me enfoqué en lo primero, que era relacionado con los papás que están allí presentes en la institución, pero no hablo de la parte de la autonomía, ¿sí? Frente a aquellos papás que buscan desarrollar las tareas y las actividades de los chicos. Cabe efectivamente la autonomía, porque pues a veces está como en nuestra cultura de presentar, de mostrar, pero a veces se olvida que en esa autonomía es ese proceso en el cual el niño requiere comprender y entender qué es lo que está haciendo, ¿sí? Y si no lo hace, pues va a perderse ese proceso tan valioso, porque el papá, pues obviamente por no quedar mal, realiza la actividad que le compete, en este caso, al chico por su aprendizaje. Yo con eso quería como agarrarme de dos palabras claves que ustedes han estado mencionando. Una es capacidades y la otra es herramientas. Porque muchas de las preguntas que nos están haciendo, acá estaba revisando en Twitter, nos han estado preguntando, por ejemplo, qué pasa con estas situaciones que ya vienen desde casa. Porque digamos un poco el escenario en el que hemos estado hablando es como cómo hacer que se involucren más los papás y todo esto, pero qué pasa cuando hay una situación en casa. Nos lo dicen, lo pongo entre comillas, falta de afecto
del papá o la mamá hacia los hijos. Entonces, y esto lo uno a muchas inquietudes que nos llegaron desde las reuniones de líderes, situaciones como por ejemplo la baja escolaridad de los padres, de la situación socioeconómica de los padres, que muchos en los colegios nos están diciendo, si por ejemplo la baja escolaridad o la situación socioeconómica, si son de un, digamos, estrato socioeconómico bajo, si posiblemente eso afecta a que tenga menor involucramiento parental, o que les interese menos, o que le vean menos importancia involucrarse en el desarrollo de sus hijos. ¿Qué hacemos con esas situaciones que vienen desde casa, que no podemos cambiar realmente? Yo creo que la primera precisión que hay que hacer es que tanto un papá no está involucrado. Tenemos la creencia que tiene que ver con un estrato o con un contexto que puede influir, pero no necesariamente es cierto. Digamos, yo tengo ejemplos muy claros de una falta de involucramiento importante en estratos muy altos, básicamente porque los papás están ocupados en otras Exacto. cosas. Entonces yo creo que lo que nosotros debemos hacer es girar el foco de la conversación, no a ese punto que puede tener que ver, sino a cómo cada uno de los colegios en sus contextos desarrolla estrategias para involucrar a los papás. ¿Por qué no se involucran los papás? Porque no tienen tiempo, ya te lo habían dicho en las notas, entonces los horarios que les plantean los colegios no son los adecuados, porque no saben cómo. Y esto ocurre en todos los contextos, en todos los estratos y en todas las regiones. Si un profesor le dice, papá, yo lo que necesito, por ejemplo, es que usted me ayude, vamos a practicar matemáticas, estoy en tercer grado, yo lo que necesito es que usted me ayude a que aprendamos a multiplicar. Entonces en la casa podemos multiplicar cuando estamos haciendo el mercado. Dice, entonces ayúdame a multiplicar. Si llevo 2 manzanas y llevo 4 paquetes de 2 manzanas, ¿cuánto es eso? Eso, por ejemplo, es un papá que está involucrado, es un papá que está presente con una instrucción muy particular en el colegio, los cuadernos guerreros. Eso es otra manera de involucrar a los papás. Entonces, el foco tiene que ser en cómo abro el espacio en el colegio para que estén ahí. ¿Cómo le doy herramientas particulares sobre cómo se puede involucrar, porque no necesariamente sabe cómo, y cómo reconozco su contexto? Claro, eso se conecta con lo que decía Willy hace un rato de conozco a sus papás, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son las necesidades. Digamos, las necesidades, por ejemplo, de colegios que están cerca a resguardos indígenas son muy distintas a las necesidades de colegios de personas que vienen del extranjero, a personas que son de comunidades religiosas. Pero eso no quiere decir que no puedan desarrollar estrategias para aprender a involucrar a los papás. Entonces es muy importante que nos salgamos de la idea de que tiene que ver con estrato, puede tener que ver, puede ser una cosa, pero no necesariamente porque tengan menos condiciones o menos recursos económicos se van a encontrar menos. Al contrario, yo he visto colegios que tienen menos recursos y tenemos unos papás súper participativos, súper involucrados, precisamente porque no tienen recursos. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Es cómo abro el tiempo para que coincidan los espacios de colegio con los papás, les enseño cómo les doy estrategias específicas y los conozco para saber qué necesitan y cómo les puedo ayudar. Lina ha hecho algo bastante puntual y de manera muy enriquecedora, y aquí está como toda la esencia de lo que nos gustaría. Efectivamente no podemos en eso buscar como juzgar de cierta forma que entonces porque si falta esto, hay carencia de esto, entonces va a suceder eso. No, es algo muy complejo. Conocer es clave allí, y la situación, aparte de conocer las dinámicas de nuestras familias, es también conocer el contexto, en la comunidad, también de dónde nos podemos apoyar. Normalmente la disposición de los padres, en general, es bastante, llamémosla, buena. ¿Sí? Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué podemos realizar? ¿Cómo podemos ayudar a mí? Eso ya habla de la situación de, bueno, tal vez no sé, oriénteme. Y en ese sentido es muy valioso. ¿Por qué traigo a colación todo el contexto? Porque en ese mismo sentido uno puede ayudarse, por ejemplo, en nuestro colegio, lugares donde permiten y apoyan refuerzos escolares de niños y niñas. Entonces uno puede decir, oye, mire papá nos comparte, mire, mira, yo realmente sobre esta temática, esta área, no tengo ni idea. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le ayudo? Entonces, yo digo, mira, en este lugar, en estas instituciones hay entidades o personas en donde te pueden colaborar. Ay, sí, mira, sí, yo conozco. Oye, mira, ven allá, hay estos horarios y ven y participas. Entonces, es ahí muy clave
Ana, el poder uno mirar también dentro del contexto, dónde nos podemos apoyar que les permita también a ellos tener esa posibilidad de, si no sé matemáticas, si no sé español, de pronto un área, pues poder allí poder orientar a mi chico y a mi chica en estos lugares. Quisiera ahí hacer un comentario porque lo que William está diciendo me hace pensar en una realidad que tenemos ahora en las familias colombianas. Y es que las familias han cambiado un montón. Antes teníamos papá, mamá, hijo, hija, o en fin, digamos era muy claro como cuál era la familia, pero ahora tenemos familias monoparentales, tenemos familias reconstituidas, es decir, familias que traen hijos de matrimonio, hijos de otro matrimonio, y después pueden tener hijos, entonces son mezclas de familias, podemos tener familias del mismo género, podemos tener muchos tipos de familias donde los abuelos son los cuidadores principales. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que empezar a tener en cuenta. Ya no solamente son papá y mamá a quienes tenemos que ayudar a encontrar esos espacios sobre cómo hacer las tareas. Estaba pensando, por ejemplo, cuando decías eso, si me cuida mi abuela, si me cuida mi tía, si me cuida una señora en la casa, no están mis papás, ¿cómo estos cuidadores, que son quienes en últimas están a cargo de los niños, también reciben esas herramientas? Eso por un lado. Y por otro lado, súper importante que todos estemos en la misma página. ¿A qué me refiero con eso? Si papá y mamá decidieron, o si mamá o si papá o quien, la persona que esté a cargo decidió que lo importante es que tenga alguien o pueda ir a algún lugar a hacer tareas, tiene que ser consistente con la persona que lo cuida, o la persona que lo cuida tiene que saber encontrar esos recursos. Entonces, parte de nuestro trabajo y el trabajo de las alianzas con las instituciones educativas va no solamente en trabajar ya con papá y mamá, sino en entender cuáles son, o cuál es el tipo de familias, o cuáles son los tipos de familias que tengo en mi institución escolar, y cómo sé, por ejemplo, que los abuelos, entonces aquí tienen un rol importante. Entonces, no solo llamar a los papás a las reuniones, no solo dar información a los papás, sino también a los abuelos, que puede ser muy claro. Entonces, ese concepto de entender qué tipo de familias son, quién está a cargo de los niños, que no necesariamente son papá y mamá, creo que es una manera de ayudar, digamos, a apuntar a eso que tú estabas diciendo. Ok, y yo con esto, bueno, lamentablemente les cuento que se nos está acabando el tiempo. ¿Ya? Pero ya, se pasó muy rápido. Y tenemos demasiadas preguntas que nos están haciendo por el chat, por Twitter y por los comentarios del video. Pero hay muchas que nos apuntan al tema, por ejemplo, que ahorita tocamos el tema de WhatsApp. Entonces nos decían, pero es que hay muchos colegios que no tenemos acceso a estos temas, o muchos papás que no tienen celular o que no tienen plan de datos para tener la conexión a esto. Y se me ocurre un poco con lo que estábamos hablando, que tenemos una sombrilla general a nivel nacional, que es el tema legal. Y les quería preguntar, ¿qué espacios, digamos, cuál es nuestra sombrilla en la que nos podemos amparar a nivel legal en Colombia para abrir diferentes espacios? ¿O qué espacios ya están en los colegios abiertos que se pueden agarrar de todo esto? Porque nos dicen, es que proponemos esto y no van, o hacemos esto y no van, y todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro escudo legal que tenemos y cómo lo estamos manejando en las instituciones educativas? Digamos que hay unos espacios legales abiertos a los que los padres pueden acceder, que son obligatorios. Entonces, tú en todos los colegios obligatoriamente tienes el comité de convivencia, que es un espacio para los padres. Obligatoriamente tienes a un padre de familia siendo parte del comité directivo, o digamos del órgano que gobierne cada colegio. Es importante tener un papá ahí. Tienes, por ejemplo, en algunos espacios el Comité de Alimentación Escolar, que es un comité que existe, muchos colegios no lo implementan, pero existe la ley que dice que los papás tienen derecho y deben además estar involucrados en todo lo que tiene que ver con la alimentación de sus hijos. Tenemos en algunos colegios las escuelas de padres, tenemos en otros colegios los consejos de padres, pero en todos existen órganos de participación. Lo importante es conocer cuáles son los que tienen implementados su colegio. Si, por ejemplo, un colegio no tiene comité de alimentación escolar y a los papás les parece súper pertinente estar, pueden participar. Si hay temas de convivencia, si hay temas sobre cómo estamos manejando las relaciones, el comité de convivencia es el espacio por excelencia. Primero porque hay un papá, y segundo porque tiene que ver con un órgano que nos permite pensar y llevar situaciones que nos preocupan acerca de las relaciones en el colegio. Creo que esos son, digamos, puede ser que esté pasando alguno, no, pero si se me pasa alguno en nuestros
capacitaciones vamos a tener como todos los espacios muy bien explicados, pero lo importante es que vayan a su colegio y que los papás pregunten cuáles son nuestros espacios y a partir de eso se puedan construir. Porque muchas veces lo que pasa es, llega un papá o llega una persona y dice, yo tengo esta maravillosa idea, pero no entiendo muy bien cómo está funcionando el contexto del colegio. O sea, no es solo que el colegio le abra los espacios a los papás de participación, sino que los papás se tomen el trabajo de entender qué tiene mi colegio, dónde está el espacio y dónde encajo yo como papá. Es un rompecabezas. No es solamente ser el perdedor y exigir, 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 o no es solamente como, no, papá, usted quiere allá, sino abrir el espacio para que la ficha case perfecto y papá y colegio, papás y colegios puedan estar trabajando en la mano. ¿Tú prácticamente qué hacen en el Miravalle con respecto a este tema legal, por ejemplo? Bueno, lo primero es que nosotros conformamos el gobierno escolar y eso es algo que se realiza de manera muy juiciosa y exacta. Entonces allí los padres escogen sus representantes. Se busca, en eso es un trabajo, y es algo que se ha venido dando en estos años, en que no sea como obligado, es decir, ay, no más, vaya usted, no, sino que se postulen y a la vez tengan conocimiento y buena disposición para poder aportar, que realmente cumplan el rol de representante, que recojan todas las inquietudes de un curso, que puedan transmitir allá en este consejo de padres. Adicional a los que menciona ya Lina, que son otros espacios en los cuales pues, también participan los padres, hay otro que nos ha parecido importantísimo, es el de las comisiones de evaluación. Allí los papás aportan, en este caso, frente a la dinámica y los procesos que van teniendo los chicos, en tanto académico como también otros temas de orden convivencial. Entonces, allí ellos aportan y es valioso esos aportes que ellos tienen. Una mirada son los docentes y otra mirada, pues, frente a los administrativos, y allí se enriquecen estas situaciones con lo que los padres, a partir de su rol, de sus vivencias, pues, pueden aportar frente a estos procesos. Okay. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero les quería pedir que a manera de conclusión, cada uno nos cuente y a manera de tips súper concretos, porque todos queremos eso, cómo todo esto que estamos hablando, cómo lo llevamos realmente a la práctica, aunque ya hemos mencionado algunas cosas importantes, a manera de tips concretos que recogen de todo esto y que pueden empezar a aplicar en los colegios en este instante. Pues digamos que yo dividiría los tips como en los dos temas grandes que tenemos, las alianzas familia-colegio y el involucramiento parental. En términos de alianza familia-colegio, yo haría dos cosas. Por un lado, para los docentes les ayudaría, así como los papás no saben cómo involucrarse, los docentes no necesariamente saben cómo ayudar a los papás o cómo hablarle a los papás. Entonces, yo les ayudaría o crearía espacios para que ellos desarrollen o para que alguien les ayude a desarrollar estrategias para vincular a los papás, donde los sientan más como un apoyo y no como una carga, que eso yo creo que es el espacio. La otra cosa que yo haría para los colegios es, como decíamos hace un rato, encontrar, al conocer a la familia, encontrar cuáles son los espacios más adecuados y tres, siempre asegurarme de que cuando yo converse con los papás, no solamente de la retroalimentación negativa, no solamente los esté llamando para darle quejas y poner problemas, sino siempre estar o asegurarnos de que vamos a dar apreciaciones, de que podemos decir cosas positivas de los niños, que yo creo que hace que los papás se sientan comprendidos, recibidos, apreciados, y eso facilita la comunicación. Digamos como que para mí esas tres cosas son muy importantes en la alianza familia-colegio. En tanto al involucramiento parental, la primera cosa es lo que estábamos diciendo del balance, es decir, estar muy pendientes sin estar sobreinvolucrados, sin estar haciendo las cosas por los niños, sino con tips muy sencillos. ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué aprendiste? Por ejemplo, preguntas como, dime hoy qué aprendiste. Hoy aprendí a sumar. ¿Y cómo se suma? Bueno, yo cojo dos números. Entonces, fíjense que en la conversación esto se puede dar durante la comida, la cena, cuando lleguen por la noche, cuando se estén acostando, dependiendo de la, digamos, de lo que haga la familia, puede ser muy importante. La otra es preguntarle a los niños cómo se sintieron hoy en el colegio. Eso nos da información clave sobre cómo están sus relaciones con los demás, su desarrollo socioemocional, y además nos permite detectar o estar pendientes para poder detectar posibles problemas de disminución escolar. Y la otra cosa es estar en constante contacto con el profesor.
¿qué están haciendo los niños en ciencias? ¿Qué están haciendo los niños en matemáticas? ¿Cómo mandarles noticias en la agenda? ¿Cómo mandarles un correo electrónico? Pues, o puedo incluso también contarles, profe, imagínense que hoy pudimos multiplicar hasta la tabla del 8, ¿sí? Cosas de ese estilo que también es retroalimentación positiva que le pueden ayudar a los otros. Bueno, yo los tips que invitaría sería desde la Alianza Familia Colegio, es tener la disposición a tener encuentros de conversar. O sea, es clave la conversación desde 3 momentos. 1, que hay un espacio. 2, que hay una disposición de las partes y pues que haya como un cómo y cambiar un poco ese contexto de que solamente te quejas, no. Es de enriquecernos desde las diferentes visiones que hay de padres, docentes y estudiantes. Y ya de orden de involucramiento parental, es para mí la clave número 1 es mostrar y hacer ver a nuestros hijos que son importantes para nosotros, que los amamos con todo el corazón y que obviamente hay que mostrar ese amor. ¿Y cómo se muestra ese amor? Janina nos dijo unos tips espectaculares para poder hablar con ellos y estar cercanos a ellos. Okay. Bueno, pues muchas gracias a ustedes dos por estar acá, muchas gracias a todos los que nos acompañaron a través del enlace en YouTube. Lamentamos mucho no haber podido responder a cada una de sus inquietudes, pero tendremos muchos espacios para seguirlo haciendo. El 5 de abril es nuestro próximo conversatorio y será sobre la reunión de líderes de marzo, que girará en torno al tema del compromiso de los padres, madres y cuidadores en la excelencia académica. Entonces, por favor, recuerden enviarnos todas sus inquietudes y buenas prácticas con respecto a este tema para poder enriquecer estas conversaciones que tendremos acá. Entonces, muchas gracias y nos vemos próximamente.